Bueno, tenemos un invitado especial aquí para hablar de un tema Facilito. fácil. Vamos a hablar del racismo, Raúl. Dale, ¿gustó? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo para hablar del racismo? ¿Listo? Sí. Ok, dale play. Dale, vamos. Perfecto. Bueno, Gustavo, mira, tranca ahí la puerta cuando salgas, la trancas, ¿ok? Está saliendo del estudio ahorita, del estudio 4. sí, el estudio Del 4. Pueblo People Producciones. Ajá. Ok, nada, aquí estamos, Raúl. ¿Cómo está la cosa? Bien, todo bien, tranquilo aquí con este tema tan sencillito y Sí. relajado que tenemos para el día de hoy. Yo estoy sufriendo, pero no por este tema, sino por el calor de Miami. Sí, sí. De verdad. Ya me da risa porque ya estamos como en el momento que toda esa gente que se vino en octubre Exacto. de Nueva York y de California, ¿sabes? Que, como que, pero ¿por qué la gente odia Miami? Y no es que Exacto. no es que odies Miami, pues. No, pero- yo no odio Miami, pero Exacto, definitivamente... porque esa repulsión y eso, bueno, aquí está el calor, Sí. pana. Bueno, sí. Y creo que Sí. ayer o antes de ayer fue como el día más largo del año, así que estamos así en el Exacto, verano. claro, el solsticio de verano. Exacto. Entonces, bueno, nada, esa es la realidad de Miami, pero hoy vamos a hablar de un tema que va mucho más allá de Miami. Sí. Aunque aquí en Miami definitivamente tiene existe mucho su que ver. versión. Tiene mucho que ver. Entonces, estábamos conversando esta semana, siempre Raúl y yo como que hablamos de qué vamos a hablar, cuál es el tema, cuál es el ligadito. Y un tema que estábamos conversando, que mira, esto está sonando bastante, pero es un tema delicado, es esta cuestión del Critical Race Theory. ¿Cuál sería Sí. la traducción en español de eso? Tú La sabes que teoría pero- crítica de la tú sabes raza. que ahí fallé porque justamente esta mañana estaba pensando cómo podíamos traducir Critical Race Theory. Ujú. La en teoría español. de la crítica a la raza, no sé, es muy difícil de No. hacer una traducción a eso. No, porque no es crítica, es como que teoría de la raza crítica. Exacto. Sí, no sé. Sí. Sí. Es un tema, bueno, pero bueno. es algo bueno que pueden, los que estén en YouTube y eso, que nos pongan en los comentarios y que nos Yo he echen visto una por ahí mano gente en Twitter tratando de buscarle una traducción. Sí. Y Yo creo que sí la está traducción difícil. probablemente va por otra cosa, ¿sabes? Otra cosa, ¿sabes? exacto. Entonces, Un bueno, hablemos de otra cosa. No una traducción directa. Pero bueno, antes de entrar a hablar en explicar lo que es, quiero explicar por qué estamos hablando de eso Dale, ahorita plomo. y por qué es relevante. Entonces voy a hablar un poquito de contexto antes. Entonces, de alguna forma, todo vuelve a empezar con este tema. Cuando hace un par de años el New York Times publicó un artículo, o como más que un artículo, un proyecto de investigación bastante complejo llamado el 1619 Project, el proyecto de 1619. Y básicamente... ¿Por qué se llama 1619? Exacto, para allá voy. La idea detrás del proyecto era explicar el impacto de la comunidad afroamericana en el forjamiento de Estados Unidos como nación. Y ellos explican que eso no empieza en 1776 con los Founding Fathers haciendo eso, sino que arranca mucho antes con la llegada de los esclavos en 1619 y como esa decisión de traer esclavos de otro continente básicamente forjó y de alguna forma generó el inicio de lo que es este país hoy en día. Y de alguna forma lo que este proyecto de investigación trata de explicar la influencia afroamericana en todo ese proceso desde que llegaron como esclavos hasta hoy en día, incluyendo todo lo que pasó en el medio, que estamos hablando de guerras civiles, Sí. todo tipo del movimiento de civil rights y todo esto, y de alguna forma cómo ese elemento de la relación con la esclavitud y haber traído esclavos todavía tiene un impacto en la sociedad y todavía no es un tema de que el racismo se acabó con el gran progreso que ha pasado en este Ajá. país en ese momento. Ok, pero eso es lo que decía el proyecto 1619. 119, exactamente. Entonces, a todas estas, recordemos, esto sucedió hace un par de años, Trump era presidente, aparece este personaje, un personaje de estos shadies que si lo buscan en internet realmente rápidamente se dan cuenta que no sabe si es un actor pagado para hacer esto o alguien que realmente es un loco o un periodista serio pero que nadie conoce, que se llama Christopher Rufo. Y este personaje básicamente apareció en Tucker Carlson
básicamente volviéndose loco con este elemento, con este artículo y con todo lo que eso estaba generando en el concepto de Critical Race Theory. Básicamente el argumento de Christopher Rufo es que esto estaba impregnado en la sociedad, en las instituciones, en el gobierno, en las corporaciones, toda esta movida de tratar de rediseñar la historia para hacerle creer a la gente que Estados Unidos es un país racista y que eso está en el ADN como país. Aparece en Tucker Carlson haciendo una crítica del Critical Race Theory. Del Critical Race Theory, un poco inspirado por esta investigación del New York Times. Vamos a aterrizar un poquito la broma. Vamos a tratar de dar un concepto de Critical Race Theory. Ya va. Es que quiero contar, quiero llegar a eso, pero quiero empezar de por qué es que estamos hablando de esto primero. Dale. Entonces, porque quiero que entendamos el proceso de cómo esto realmente ahorita es noticia y están dos venezolanos hablando de esto en un podcast, ¿no? Entonces, este personaje, sin querer queriendo, yo creo, al estar en Tucker Carlson y empezar a estar hablando, recordemos que Trump se alimentaba de su, básicamente, su criterio político era viendo Fox News. Eso es algo hablado, que lo comenzamos mucho durante la campaña, y que es algo bien sabido, que lo que estaba haciendo era ver tele y tuiteando lo que veía en la tele, y eso de alguna forma forjaba su opinión. Entonces, por supuesto, Tucker Carlson en el prime time, uno de los favoritos de Trump, este personaje, entendiendo ese poder de poder estar en Tucker Carlson invitado todo el tiempo, empezó literalmente a pedirle a Trump que tenía que tomar medidas en el asunto, porque esto estaba... Y de repente la locura de un loquito se convirtió en política, y Trump salió diciendo que el Critical Race Theory está invadiendo nuestras escuelas y está generando un gran problema y una división, que los niños se odian entre ellos porque le están diciendo a los blancos racistas, etc. Y crearon toda esta como matriz de opinión, y Trump puso una orden ejecutiva para prohibir cualquier entrenamiento en el gobierno que tuviese que ver con sensibilidad racial y con cualquier cosa que usara el Critical Race Theory, que ahorita vamos a eso, como elemento para adoctrinar a la gente, ¿no? Entonces, aquí entendemos ya, el impacto en la sociedad, o sea, llegó un presidente que tomó una orden ejecutiva. Esto importa. Por supuesto, para ya entrar en el concepto, apenas Biden, en el día que toma posesión, se vuela todas esas decisiones, se vuela todo eso, porque era obviamente absurdo. Una cosa que se me olvidó decir, Trump lanzó, como respuesta a esta decisión de prohibir todo este concepto del Critical Race Theory, el 1776 Project, que era la respuesta que la educación tenía que venir de cómo se forjó el país, Founding Fathers, y como el clásico, la clásica historia que ya conocemos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Biden elimina todo esto, y con toda esta movida que hemos hablado de el trumpismo surgiendo en los estados y lo que está pasando en Arizona, todos estos estados que están dominados por trumpistas empezaron a crear leyes que obviamente después hablaremos en otros episodios de cómo no van a sobrevivir mucho a las cortes, pero para prohibir el Critical Race Theory. Incluso hasta un punto casi cómico. Por ejemplo, Oklahoma puso en la ley que nada que hablase de raza en los colegios que implicara algún tipo de trauma en los niños. Una cuestión que parece más que venga de la izquierda woke. Entonces ahí es donde estamos. Un montón de estados, lo menciono: Oklahoma, Idaho, Utah, Texas, y por supuesto la Florida de Ron DeSantis, están en eso. Entonces ahora, ¿qué quieres preguntar? No, quiero que aterricemos el concepto. Entonces, porque no te apures, tranquilo. Sí, no estoy apurado. Bueno, sí estamos apurados. Pero no, quiero que aterricemos el concepto de qué es Critical Race Theory. Entonces aquí voy. Y parte de lo interesante de todo esto es como realmente esto era nada muy poco hasta que los republicanos, sobre todo esta movida trumpista, decidió convertirlo en un monstruo nuevamente. Claro, no es que no era nada. No, pero no era lo que ellos quieren que sea. Entonces aquí voy a explicarte lo que es. El Critical Race Theory es un concepto académico que se creó a finales de los 70, principios de los 80, y no era de ninguna forma un concepto académico mainstream. Era algunas escuelas liberales como Berkeley y UCLA, que de alguna forma lo que ellos estaban tratando, esto por supuesto entendamos los años 70, es
los años posteriores al Civil Rights Movement. Y una cuestión que hemos hablado en el podcast es que el tema del racismo en Estados Unidos, lo hablamos cuando hablamos mucho de Obama, no es una línea recta de progreso. Siempre hay como momentos donde... Bueno, de hecho, Obama... Ajá, vaya. Obama en uno de estos podcasts que oímos dijo algo muy interesante sobre eso, que era que, bueno, que a él le preguntaban del backlash trumpista. Ay, Dios mío. Y él decía que, bueno, que, o sea, que se lo preguntaban en términos de todo lo que se avanzó en tu gobierno. Ahorita todo, o sea, pareciera que la respuesta es muy fuerte y él lo que decía es que, bueno, es que en estos temas la idea es que uno avanza 2 pasos. O sea, exacto. Y después sabes que vas a echar uno para atrás. Uno para atrás y que siempre y cuando estés echando 2 y pasos eso para adelante. Entonces, en este caso específico, ese paso para atrás fue la post-Civil Rights Movement, donde hubo como esta ingenuidad liberal de que ya el problema del racismo estaba, no digamos completamente solucionado, pero que era como ellos definen algo totalmente interpersonal. Hay gente que es racista y hay gente que no, pero la sociedad como tal ya tomó la decisión. Claro, es que hay como 2 grandes visiones sobre esto. Una que es como pasiva, que a lo mejor es Martin Luther King Osa, que es como que, bueno, todos somos iguales and you have to be colorblind. Exacto. Y la otra visión es más bien como que no puedes ser colorblind. Exacto. Y hay que hablar esto. Y tenemos que arrastrarlo hasta el final y hablarlo y entender bien de qué se trata todo esto. Eso es exactamente lo que acabas de decir. Eso es el Critical Race Theory. Es entender que la raza y el racismo, a pesar de que ha habido gran progreso en este país, no es algo que se terminó, no es un capítulo cerrado y que sigue teniendo no solo un impacto interpersonal, sino estructural en la sociedad y en la cultura, y eso por supuesto afecta la economía, la vida de las personas y un montón de cosas. O sea, aterrizando un poco entonces, o sea, Critical Race Theory es básicamente racismo estructural e institucional. Sí, ni siquiera es algo que está en los huesos de la federación. Exacto. Pero eso no versus la idea de que el racismo es Osvaldo Gracián es racista porque a él no le gustan los negros. Exactamente. Pero no es Critical Race Theory no es que es eso. Es el entendimiento de que hay que interpretar la realidad y las leyes y todo a través de ese de hecho, eso que dijiste creo que es importante porque creo que como que el concepto empieza por el lado legal, por la forma de interpretar las leyes y de leer todo esto. Luego se expande como a una forma general de ver y hablar del racismo, que yo creo que ahí entra como en el campo que ahorita están como al que le están cayendo los republicanos, que es como el de la educación. Exacto. Pero, claro, hay una cosa interesante que tú dices que está pasando, que es que ellos están poniendo como que, esto es como adoctrinamiento. Exacto. El Critical Race Theory, pero del otro lado, en verdad, no es que hay eso, sino que hay elementos de eso regados. Es un movimiento académico que no está impregnado en la sociedad, pero que es importante y es algo como que súper... Es como, estaba escuchando un podcast que decía, esto es como el hecho para un economista entender spending. Todo el mundo gasta dinero y entiende que tiene que gastar cosas y comprar cosas, pero un economista entiende mucho más el impacto de gastar que una persona normal. El Critical Race Theory es entender el racismo más allá de lo interpersonal y entender cómo todo eso impacta en estructuras y en compañías, etcétera, etcétera. Tú mencionas algo que me parece clave, que es creo que es una versión de una competencia entre los que creen que we are not colorblind, no somos ciegos a la raza, y la gente que cree que ya por tantas cosas que han pasado en la sociedad que son señales evidentes de progreso, ya superamos el racismo. Ya ha habido cosas evidentes como Obama. O sea, elegimos a un tipo llamado Barack Hussein Obama, de descendencia afroamericana como presidente. Ya no hay racismo, se acabó. Y así puedes decir, aquí tengo una lista, Michael Jordan, Jay-Z, Neil deGrasse Tyson. Hay demasiados elementos que te llevan. Todas estas personas están... Eddie Murphy. O.J. Simpson. No estoy jodiendo con O.J. Simpson, pero
es un caso interesante, un argumento. Mira, ni siquiera hasta lo dejaron. Simpson podemos hacer un podcast completo. Claro, pero cuando él lo liberan, hubo un elemento de, mira, ves, ya no somos racistas. A una persona que evidentemente era asesino, lo dejaron libre y ya no es un tema. Había como toda esta percepción. Se pudiera argumentar que el tema de la raza tuvo que ver en que. Exacto, pero casi que como una respuesta en contra, no de racismo, sino de evitar. Como overcompensating. Exacto, overcompensating. Entonces, toda esa percepción genera la idea de que ya se acabó la cuestión. Yo creo que por ahí vienen un poco los republicanos. Claro, lo de los republicanos también, obviamente, hay como varios temas. Bueno, una de las cosas también como fundamentales es como que para también entenderlo como en general, cuál es el rechazo. O sea, el punto de los republicanos es decir como que, mira, no, la esclavitud fue horrible y estuvo súper mal. Y hay que enseñar en el colegio que la esclavitud fue horrible y estuvo súper mal. Y ya. Exacto. No hablemos de quién fue la culpa, no hablemos de... O sea, es como... hay como eso. Y ahí va, y esa es la parte que quiero llevar la conversación un poco, porque definitivamente, y además voy a usar una bisagra de que te va a gustar, que es una referencia que te va a buscar, como un ejemplo de dónde viene esta reacción republicana, porque obviamente también se puede, como dices tú, sobre corregir algunas cosas, y eso es parte de lo que ha pasado. Pero déjame comentar una cosa antes que me parece clave en esta conexión con lo que está pasando con Tucker Carlson y este personaje. Hubo un personaje hace muchos años ya que realmente vio esto claramente y lo convirtió en parodia. Y ese fue The Colbert Report. No sé si se acuerdan ese show. Yo siempre lo he mencionado como uno de mis favoritos, que era Stephen Colbert en este personaje de como que conservador. Claro. Una de las parodias más cómicas que él tenía, uno de los chistes recurrentes, es que él era colorblind, que él no veía color y que él había superado el racismo. Y es interesante ver que eso era una parodia hace 10 años y ahorita lo estamos viendo literalmente suceder en la realidad, que es Tucker Carlson diciendo y que ya va, elegimos a Obama, ya el racismo se acabó, no, esto es solo adoctrinamiento para hacernos sentir mal como blancos de lo que somos y dividirnos. Es parte del argumento que está diciendo, esto es lo que le están enseñando a los niños, que el ser blanco es malo y todo eso. Y la realidad es que eso no está pasando, no es que hay un Critical Race Theory org que va y está con este aparato de adoctrinamiento. No existe eso, pero definitivamente sí existe. Es comparable, yo creo también, como que aterrizable con lo que pasa con el feminismo. Exacto. Y eso que te dicen ideología de género, que o sea, el tema de la ideología de género solo lo habla la gente que se opone al feminismo y a todo el movimiento de derechos civiles actual, pues. Exacto. Y parte del hecho que lo hace interesante, que es un movimiento académico, no es que hay libros y cosas, pero no hay como un lugar que te dice, aquí está el manifiesto. Pero le da espacio a los republicanos y a los locos del otro lado de interpretar lo que les dé la gana, de lo que es. Y yo creo, y aquí voy a hablar de algo que te va a gustar mucho, que es un episodio de The Office, que es un clásico, que es el de Diversity Training. Que es creo que es el segundo episodio, el primer episodio original de The Office, el segundo episodio de la primera temporada, y es un clásico de uno de esos episodios, una obra maestra, y aunque no es solo de racismo, pero hay mucho de eso. Entonces estaba escuchando el podcast que te recomendé, de The Office Ladies, que son Jenna Fisher y Oye, el primer episodio y no me gustó mucho, pero bueno. Pero tienen muchas cosas interesantes. Escuché el podcast, el episodio sobre ese episodio, y ellas cuentan que eso está inspirado en algo que pasó en la vida real a uno de ellos, trabajando en una corporación, que hubo un diversity training donde la gente se tuvo que poner el cartel de la raza que era y que fueron cosas muy incómodas y que como muy mal manejadas, como suele pasar en las corporaciones, que le dicen tienes que hacer un entrenamiento para que la gente no sea racista y lo empeoran. Entonces, cuando yo creo que mucho ha venido, y aquí ha venido la crítica de la identity politics y cómo a veces se usa estas cosas para generar división, que ha habido a veces mucha sobrecorrección del otro lado, específica en algunos casos, no ha sido la mayoría, y de ahí se han agarrado de estas pequeñas episodios de The Office en la vida real que sí suceden los republicanos para crear este monstruo
de que realmente no es lo que es. Ellos están inventando una versión del... Creo que es importante eso. Ellos están creando un boogeyman. Exacto, un boogeyman. Ahora, o sea, el Critical Race Theory, a diferencia de esto que estábamos diciendo de lo de la ideología de género, o sea, sí tiene como una base un poquito más fundamentada porque sí es algo que se estudia, sí es algo que se utiliza como una herramienta para revisar leyes. No, y que ha tenido un impacto, aquí lo pongo. Y en realidad, si hay un tema de revisión del currículum de colegio, porque, o sea, uno de los puntos fundamentales de ellos es que la historia que nosotros, o que se estudia en los colegios americanos, está sugar-coated. Exacto. O sea, que es como que... Whitewash, le dicen ellos. Whitewash. Washington tumbando el árbol de manzana y montado cruzando el Potomac, qué sé yo, qué carrizo. O sea, es todo como una cuestión que está bien, muy o sea, es como una cuestión, una película de Disney. Y hay una cantidad de episodios que no se están entendiendo porque no los estamos viendo. O sea, por ejemplo... la importancia que tenía la esclavitud como parte del motor económico del país. Exacto, de las colonias y después del país. Entonces, o sea, está como que justamente, y de ahí yo creo que viene, es una mirada más crítica de la historia. Tal cual. Necesaria. Que invita, o sea, que más allá de adoctrinamiento, es como... Ve esto desde un punto de vista crítico. Y no es solo... Del otro lado, lo que te están diciendo es como que, mira, o sea, esto es monolítico y tienes que verlo así y punto. Y de hecho, hoy en día ellos lo que están diciendo es, ¿por qué me vas a cambiar mi historia? Exacto. Hay un tema también como de del Estados Unidos post-Trump, es nuestro país. Sí, ¿por qué me vas a cambiar mi país y la historia que a mí me enseñaron? Exacto. Y esto es más bien como que, mira, todo hay que verlo como con un ojo más crítico. Que honestamente, o sea, aplícase lo que sea a Venezuela. O sea, claro, tiene todo. Se lo puedes aplicar a género, o sea, se lo puedes aplicar a muchas cosas, claro, a raza, nacionalidad, claro, incluso temas de clase. Yo creo que en Venezuela es un tema más de clase. Incluso de determinar, quién eran los buenos y quién eran los malos. Bolívar es un héroe, sí. Sí, era un héroe. Sí. Y no hablándolo como desde el punto de vista de racismo, sino como que... O sea, vamos a revisar todo. A mí eso me parece que está bien, pues. Pero sí creo que la gran diferencia es que no es solo revisar para que entendamos mejor nuestra historia, sino entender cómo eso impacta a la sociedad hoy en día y las estructuras para estar conscientes y generar cambio de esa manera. Cuando tú estás... unos ejemplos que yo notaba por aquí de... cómo hablamos de que la justicia es ciega, pero el hecho de que la ley como tal esté escrita de manera como que no especifica color, no quiere decir que la aplicación de esa ley sea ciega. Entonces aquí pone ejemplos como uno clásico que se habla todo el tiempo. Un montón de comediantes afroamericanos han hecho chistes de eso, que es la detención en carro. O sea, es una cuestión descarada como aquí la policía para mucho más a personas de color que a personas blancas cuando la población no debería... entonces eso es un ejemplo. Hablamos de un episodio de cosas como lo de... Es ilegal el air freshener en el carro y todo está... Claro, pero hay una cantidad de cosas. La compra de propiedades. Voter suppression rules. Exacto, las elecciones. O sea, que si... la población negra vota más los domingos. Entonces vamos a hacer que sea más difícil votar los domingos. Tal cual. Exactamente. Entonces, por ejemplo, directo, lo de las propiedades, un tema con las propiedades es que ¿qué te piden para tú alquilar o comprar una casa, sobre todo para alquilar, un criminal background check? Cuando se sabe que justamente la justicia afecta muchísimo más por cualquier tontería, posición de cannabis, mucho más probable es que una persona... Entonces, eso afecta su crédito, la posibilidad de alquilar una propiedad, de comprar un carro. Entonces... el que no entiende que eso está pasando... de conseguir un trabajo, de entrar a una universidad... Entonces lo que está tratando de hacer el Critical Race Theory de una manera, a mi parecer, muy pasiva. Porque no es que hay... una de las cosas que te das cuenta es que no hay ni siquiera una respuesta a esta locura. Porque no hay nadie que responda. Son un montón de académicos con una pipa... diciendo y que... exacto. No hay ni siquiera el Partido Demócrata está respondiendo. Pero es que el problema es que... imagínate que tú sacas una ley... Bueno, ahorita como están estos bichos, se le cree cualquier cosa, pues, pero tú dices, sacas una ley banning
Critical Race Theory, y de hecho Ron DeSantis sacó algo ahorita como de cómo se enseña la historia, algo así. Es súper ambiguo, me da mucha risa porque parece una ley más bien como pero de imagínate, izquierda. pero es que no, o sea, es una cosa tan general que vas a enterar después en un problema de interpretación de qué es y qué no es. Bueno, un ejemplo que hablan en Oklahoma, dijeron que lo del tema de que si le afecta a la gente, que me parece una de esas cosas más de que haría Ocasio-Cortez. Si me ofende, está prohibido, ¿sabes? Y esa es la ley en Oklahoma. Y están explicando, ¿y cómo van a hacer los maestros para explicar el Tulsa Massacre? Si es algo realmente traumático, pero que la gente tiene que saber. Como le explicamos a la gente de la guerra civil, o el asesinato de Lincoln, o el asesinato de Kennedy, ¿entiendes? Claro. Es como que hay cosas que simplemente son parte de nuestra historia y es importante saberlas, aunque te generen, y un poco era como, bueno, o sea, no necesariamente tienes que estar en una clase de historia para sentirte preocupado y ansioso con las clases. Y más bien, para mí era más bien química, matemática las que me generaban trauma y no ¿entiendes? Es como que es simplemente una excusa del gobierno o de los políticos para tratar de alguna forma generar sus grupos. Y cuando lees y ves todo y analizas como que todo en contexto, te das cuenta de que aquí va mucho más allá de simplemente, mi blancura. Esto es una estrategia política, una estrategia electoral. Está bastante claro que por allá van los tiros de lo que viene en las próximas. Por eso es lo que te digo. Yo me puse a leer un par de artículos de opinión a favor, o sea, en contra de Critical Race Theory. Okay. A ver si me convencían. Ok. Muy bien. ¿Cómo te fue? Bueno, me pareció súper flojo, pues, obviamente. Pero si hay un elemento de abuso claro, de ser corregir demasiado. Sobrecorregir. Claro. El episodio de The Office. Ese es el perfecto ejemplo. Sí. Véanlo, por favor, porque eso es la perfecta manera de empeorar las cosas, ¿sabes? Claro, pero es que el Critical Race Theory está también en contra del Affirmative Action, que es todo este movimiento de... para que si, méteme un cupo de afroamericanos aquí, tenés que tener en la oficina, o sea, está todo eso. O sea, esa forma de corrección, ellos lo ven como, mira, o sea, eso no es, o sea, esto es algo que es más profundo. Pero lo que quiero decir es que, bueno, obviamente, o sea, yo creo que todo hay que verlo a través de un prisma crítico. A lo mejor el prisma de la raza no se le puede aplicar a todo. Y yo creo que eso es algo que es como, ok, ¿cómo podemos hacer para que esto tampoco se convierta en un elemento que todo es esto, ¿me entiendes? Sí. Bueno, es un excelente punto porque al final, sobre todo en este país, que es bastante, digamos, el mejor ejemplo del capitalismo que puedes tener, al final mucho termina siendo clasismo y poder económico, pero estamos claros, y ahí va el punto, de que el tema racial en este país ha afectado muchísimo el tema económico de ambos grupos, digamos. O sea, los blancos, como dice Chris Rock, ¿sabes? Hizo toda su fortuna siendo la comedia más increíble del mundo, y cuando se compró la casa que quería, su vecino era un odontólogo blanco. O sea, sí, hay un poco de eso de que el tipo es famoso, la épica y tal, y un profesional blanco vive igual que entonces él habla de lo que es tener dinero contra lo que es tener riqueza. Y que algunos afroamericanos, algunos negros pueden tener dinero, pero los blancos lo que tienen es riqueza, porque eso es algo histórico que es mucho más complejo que simplemente ser un excelente comediante o un excelente profesional. Pero yo lo que creo es que en todo caso, o sea, una forma como de verlo interesante sería como que, chévere, es eso, es el prisma de la crítica. Incluso sobre el mismo Critical Race Theory hay que aplicárselo. O sea, yo creo que hay que enseñarle a los chamos a que cuando vean algo, o sea, que se atrevan a cuestionar y que traten de ir más allá de lo que les están diciendo. Sí. Porque el punto aquí, como dices tú, esto se está usando como una cuestión de verdad. O sea, hay una intención macabra detrás de todo esto, que es que
en algún momento alguien dijo como que se le prendió el bombillo y dijo, este es un punto del que nos podemos agarrar, este es el boogeyman nuevo que por vamos eso a crear. así empecé la explicación. Claro, fue algo Fox News, este invitado, eso fue como pasando, o sea, y de ahí se agarraron. Este es el boogeyman nuevo. Ahorita esta es el CRT, es lo que vamos a estar hablando, de lo que vamos a estar hablando todo el tiempo, y se basa sobre algo que para ellos es fundamental, que es, no me vas a venir a cambiar mi país. Exacto. Pero yo creo país, que hay un ¿no? entendimiento más cínico de que la mayoría de la gente los ve así, pero hay un grupo de independientes blancos que probablemente son liberales en la mayoría de sus pensamientos, pero se sienten incómodos con a veces cómo los proyectan los medios o los proyectan, como hablamos. Siempre habrá alguien que dirá, utilizará mal el concepto de critical race theory y le dirá a los niños de un salón, los blancos son racistas por naturaleza y tú te tienes que preparar para eso. Entonces esa es la parte que hay que tener cuidado y entender que de esas pequeños ejemplos es que se va a agarrar Fox News y toda la locura para tratar de usar esto como un arma política y weaponize. Claro, y el problema es que del otro lado no hay propiamente como que como dices tú, un movimiento, ¿quiénes son los exponentes de esto? Pues, lo mismo que pasó con hay Antifa. Un poco de teórico. No es que salió Antifa a decir que no, mira, nosotros en verdad somos así. Pero el problema es que a lo mejor puedes terminar generando una... Sí. Entonces te va a convertir en... Sí. Ahora, por otro lado, ya para cerrar, sí creo que el Partido Republicano está tomando un riesgo muy fuerte de terminar de brandearse como el partido racista, ¿sabes? Como que ya lo de Trump es suficiente y ahorita vienen con esta movida y de verdad, ¿sabes? No sé si están viendo esto a largo plazo y realmente vamos a ser el partido de los blancos y el Partido Demócrata va a ser el partido de los demás. Eso realmente no tiene futuro, a mi parecer, en este país, entendiendo como el shift demográfico que estamos viendo. De verdad, es como una cuestión de una película distópica. De verdad. O sea, yo me pongo a ver, o sea, y lo ves en las últimas movidas que los tipos se están tirando. O sea, que no haya nadie que se siente y diga, oye, el tema de voter suppression como que es un o sea, nadie, o sea, la forma como se han alineado y como se van alineando detrás de esta idea tan loca que los está llevando a eso que tú estás diciendo, que es un brandeo como lo peor que puede ser un ser humano. Tal cual. Es algo que yo de verdad no... E irónico como que inconscientemente, porque siempre hemos hablado del problema de identity politics como algo que más bien sufre los liberales y la izquierda en Estados Unidos, de que abusan de eso. Sí. Pero no, o sea, esto ya es identity politics en la mayor locura posible. Claro. O sea, es como que el peor approach a identity politics que le puedes tomar. Porque el del lado liberal es más ingenuo y más y no necesariamente, este es más absurdo, pero el más como naif. Realmente es absurdo y loco y siniestro. Realmente entonces, bueno, siento yo que este no es el último episodio que vamos a hacer de Critical Race Theory. No. Porque es algo que va a seguir. No, creo que es una introducción. Me interesa mucho saber lo que opina la gente. Exacto. La gente que nos oye. Y para cerrar, sabes que yo he sido muy crítico en este caso no es el Partido Demócrata, pero el lado más liberal de su branding. Y sinceramente, yo sé que esto es un concepto académico, nunca tuvo una intención de politizarse mucho más allá de lo que ya es. Pero realmente me encanta el concepto, pero el nombre realmente no es el mejor nombre. Critical Race Theory suena como que alguien como, ¿sabes? Como Tucker Carlson lo puede agarrar y convertirlo en el monstruo que necesita. Sí, pues. Sí. Entonces es lo mismo que... Estás como Defund the Police. Es como Defund the Police, no tan grave, porque lo de Defund the Police realmente es como que merece ser execrado. Oye, pero deberías volver a la consultoría política. Mira, por cierto, no. Te enchufas por ahí. No, bueno, de repente, si me llamo Obama, sí. Por cierto, bueno, lo hablamos en el ligadito mejor. Dale, perfecto. Bueno, en todo caso, eso, los comentarios, si nos pueden educar. Aquí mucha gente además cuando sale algún artículo que corrige alguna barbaridad que hayamos dicho, siempre nos las ponen que si por Twitter o por Instagram. En Twitter somos @pueblo_people, Instagram @pueblopeople, y por supuesto suscríbanse y síganos por donde nos oigan y eso, 5 estrellitas en Apple Podcast. Exacto. Y cuidado con el racismo estructural, gente. Eso. Voy a cortar eso al final, pero dale. Hasta la próxima.